Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, podemos continuar. Una disculpa, venía manejando y estaba atorado en el tráfico de Obregón, algo que no puedo creer. Parece fiesta, no sé qué parece esto. Bueno. Entonces, quedó pendiente una parte de la clase, ¿verdad? Sí, Doc. Muy bien, déjame poner aquí grabar. Listo, ya cuando quieras. Ok, bueno, pues continuando, nada más aquí les quise agregar nuevamente, se me hizo importante y el doctor también me comentó, pues tener siempre en cuenta los síntomas de cefalea que sugieren un trastorno grave primario. Dentro de ellos, pues tenemos una cefalea que siempre se refiere a como la peor de su vida, así como la primera cefalea intensa, una cefalea aguda que empeora en el lapso de días o semanas, anormalidades en el examen neurológico, fiebre o signos generalizados no explicados, vómito que anteceda a la cefalea, dolor inducido al flexionar la cintura hacia adelante, alzar pesos o pues en general con las maniobras de Valsalva, ¿no? Como la tos. Dolor que interrumpe el sueño o aparece inmediatamente después de despertarse la persona, con alguna enfermedad generalizada identificada, comienzo después de los 55 años o dolor vinculado con sensibilidad local, por ejemplo en la arteria temporal, ¿no? Pero como ya habíamos visto en la clase pasada, pues también les dije un poquito sobre las masas asociadas a una tumoración intracraneal, ¿no? Para tenerlo siempre en cuenta, ya que yo creo que pues sí puede ser que nos lleguen varios casos en nuestra consulta y en nuestra práctica que faleas no explicadas, ¿no? Entonces, teniendo datos sugestivos, pues siempre procurar un estudio de imagen y descartar que no se trate de alguna tumoración. Bien, vamos a hablar ahora de las características específicas de los principales tumores malignos del sistema nervioso central. En general, los gliomas, como ya habíamos mencionado, representan aproximadamente el 30% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. Esto hablando de benignos y malignos, ¿no? En general, todos los tumores. Y comprenden el 80%, dependiendo de la bibliografía, a veces mencionan hasta 90%, de todos los tumores cerebrales malignos primarios. Es decir, son el principal tipo de cáncer del sistema nervioso central. Existen diversas teorías de cuál es el origen de la formación de este tipo de tumores. Algunos comentan que es a partir de una célula de la glía totalmente diferenciada, y la que actualmente es más aceptada es que son células madres neurales con fenotipo expresado en función de la composición molecular de esa célula madre, y de ahí pues se va a diferenciar en cualquiera de los diferentes tipos de gliomas. La tosis cerebral y la gliomatosis meningia se van a referir a la diseminación múltiple en el parénquima cerebral en caso de la gliomatosis cerebral o en las leptomeningias en caso de la gliomatosis meningia. Estos pues son raros y este tipo de afecciones son más comunes o más relacionados al glioblastoma multiforme. La OMS clasifica en 4 grados a los gliomas, del 1 al 4. El grado 1, pues a nivel histopatológico vamos a mostrar hipercelularidad y muchas veces puede ser difícil para el patólogo diferenciar entre si se trata de una gliosis reactiva o realmente de un glioma como tal, grado 1. En el grado 2 se va a caracterizar por tener hipercelularidad más los gesmistocitos. En el grado 3 van a ser numerosas figuras mitóticas las que se van a encontrar en el estudio histopatológico, y en el grado 4 lo característico va a ser la presencia de necrosis y células dispuestas pseudoempalizadas. Vamos a comenzar con el glioma grado 4 o el glioblastoma multiforme. En cuanto a su epidemiología, este va a ser el subtipo más común, va a representar aproximadamente el 50% de todos los gliomas, y si consideramos que los gliomas eran
entre el 80 y el 90% de todos los tumores malignos del sistema nervioso central, estamos hablando de que el glioblastoma multiforme, es prácticamente el principal cáncer del sistema nervioso central. Tiene una incidencia entre 2 a 3 casos por cada 100,000 personas y pueden ser primarios o secundarios. Nos vamos a referir a un glioblastoma multiforme primario o de novo, cuando pues sea su primera aparición, y secundario cuando ocurra a través de una transformación, un glioma de menor grado. Esta es una característica también de los gliomas, como ya les había mencionado anteriormente, que tienden a, puede ser un glioma tipo 1, pero puede tender a transformarse en un glioma de mayor grado hasta poderse transformar en un glioblastoma multiforme. Y ahí es cuando vamos a hablar de un glioblastoma secundario. El glioblastoma primario, su mayor frecuencia es en edad avanzada y tiene una media de aparición de aproximadamente 55 años, porque se deben a la transformación de otros gliomas que, como vamos a ver más adelante, se presentan en edades más tempranas. Pues la edad de presentación es en pacientes mucho más jóvenes que en los primarios, hablando de una edad media de 39 años. Y el pronóstico de este tipo de tumor es desfavorable para los pacientes que lo padecen. En cuanto al diagnóstico por imagen de este glioblastoma multiforme, característicamente en la resonancia magnética vamos a tener un patrón de realce prominente que puede ser periférico o sólido. También se va a mostrar de forma hiperintensa en T2 con edema vasogénico circundante e hipointenso en T1. Y va a cruzar frecuentemente hasta el hemisferio contralateral por el tipo de comportamiento y crecimiento que tiene este tumor. En cuanto a la anatomía patológica, pues todos los glioblastomas multiformes primarios casi exclusivamente van a ser negativos para la mutación IDH1, la cual va a ser importante para el pronóstico del paciente. Si tienen la mutación IDH1 es mejor pronóstico, ¿no? Pero por lo general esta mutación la vamos a encontrar en gliomas de menor grado, y esos gliomas son los que se pueden transformar en glioblastomas multiformes que van a tener esta mutación, es decir, que un glioblastoma muy probablemente secundario tenga mejor pronóstico que un glioblastoma primario. También existe otra mutación o otra afección, que es la metilación del promotor MGMT, el cual cuando se encuentra metilado en un tumor traduce menor agresividad y mayor sensibilidad al agente quimioterapéutico de elección, con una media de supervivencia de aproximadamente 21.7 meses contra 12.7 meses con aquellos que no tienen la metilación, aquellos tumores que no tienen esta metilación. Entonces, como vemos, va a ser importante dentro del abordaje histopatológico y diagnóstico del paciente, pues averiguar si tiene o no la metilación, porque eso nos va a hablar de pronóstico. En cuanto al tratamiento del glioblastoma multiforme, pues se va a preferir la resección macroscópica radical y no puede ser completa debido a que los glioblastomas infiltran en forma difusa pues el parénquima cerebral, por lo cual no tienen unos límites bien delimitados para poder extraer todo el tumor. Entonces se va a tratar de quitar lo más posible, a que se vea macroscópicamente, quitar lo más posible, pero siempre va a ser imposible quitar todo el tumor. Y en caso de que se encuentre en una situación que sea irresecable el tumor, pues al menos se va a procurar la toma de una biopsia, ¿no? Que va a ser conformada, es decir, tridimensional y fusionado. Aquí la dosis van a ser fracciones diarias de 2 grays, 5 días a la semana por 6 semanas, con una dosis de grays, y se va a complementar con tratamiento quimioterapéutico a base de temozolomida. Va a iniciar al mismo tiempo que la radioterapia, con una dosis de 75 miligramos sobre metro o por metro de superficie corporal, vía oral, diario durante todo el periodo de las 6 semanas que se van a estar dando la radioterapia. Después de terminar las 6 semanas,
va a haber un descanso de 4 a 6 semanas del agente quimioterapéutico y posteriormente se va a reiniciar una dosis de mantenimiento que va a ir de 150 a 200 miligramos sobre metro cuadrado, el cual va a ser vía oral también al día durante 5 días consecutivos, cada 28 días por un mínimo de 6 ciclos, es decir, los primeros 5 días de cada mes, un ejemplo, por 6 meses, ¿no? Para que más o menos nos demos una idea de cuánto va a durar el tratamiento. Y aquí va a ser bien importante que le demos vigilancia a los pacientes con una BH, al menos, porque el efecto secundario de la tomosolamida es que puede causar trombocitopenia y linfopenia grave. Y pues depende del grado de estas dos afecciones, puedes requerir la modificación solo de la dosis con una disminución o incluso la interrupción de la misma, ¿no? Es lo principal que le vamos a cuidar al tratamiento quimioterapéutico en estos pacientes. En cuanto a la monitorización del glioblastoma, pues se recomienda en las guías un seguimiento y posteriormente realizar cada 2 a 4 y después cada 3 a 6 meses de forma indefinida. Recordemos que pues la expectativa pasa el año o los 2 años, ¿no? Dependiendo del caso. Presentar datos de mejoramiento del realce del contacto. Ok. Creo que lo saco. Sí, creo que otra vez le está fallando el internet. A ver, doctores, aquí nada más para puntualizar con ustedes, a los que les ha tocado ver los pacientes de gliomas de alto grado en consulta, la mayoría se va a tratar con temozolomida oral. Entonces, esta quimioterapia es importante por lo que ya comentó René del riesgo de linfopenia y a su vez aumenta el riesgo de infecciones oportunistas. Entonces, en los pacientes de temozolomida que la han tomado por más de 6 semanas, hay indicación de darles profilaxis contra neumocistis. Entonces, hay que darle su dosis de trimetoprim a los pacientes que tengan más de 6 semanas con temozolomida. Y la otra es que generalmente uno de los tratamientos también complementarios para los gliomas de alto grado, sobre todo cuando tienen edema cerebral o están en la radio, va a ser la prednisona. Deberíamos de dar dexametasona, pero institucionalmente no tenemos dexametasona oral. Entonces se da prednisona y a dosis equivalentes. Los pacientes generalmente sí reciben dosis altas de prednisona, por tiempos prolongados. ¿Se acuerdan a partir de cuántos miligramos de prednisona se considera dosis alta? Doctores. A partir de 50 miligramos, ¿no? TikTok, ¿quién da más, quién da menos? Nos quedamos. De Predni. Es a partir de 30, ¿no? Dosis a partir de 30, dosis alta. Ajá. A partir de 30. Y muy alta es mayor de 100 y en bolos son mayor de 250. Entonces, acuérdense que 7 puntos, hasta 7.5 es dosis baja. Entonces, de 7.5 a 30, dosis media, y más de 30, dosis alta. Entonces, todo paciente que tenga más de 30 de Predni o su equivalente por tiempo prolongado, que estaríamos hablando más de 2 semanas o más de 10 días, que acuérdense que después de la semana, 10 días, ya tienes que valorar el desescalamiento progresivo de la dosis cuando la vas a retirar. Entonces, estos pacientes que ya les suprimiste el eje, también tienen riesgo de inmunodepresión y les tienes que dar profilaxis para neumocistis. Entonces, por varias razones, estos pacientes necesitan la profilaxis y ustedes lo tienen que valorar
porque puede que esos pacientes, por ejemplo, ustedes lo ven todos los días en UMAI. Hay muchos pacientes de neurocirugía que están con esteroides por tiempo prolongado por la enfermedad en sistema nervioso central. Ok. ¿Todo bien, René? Creo que está fallando mi internet. Sí, es que de repente también se cortaba un poco el audio. Ok, continuemos. Bueno, ya no supe en qué parte se quedaron. Pues en realidad esto del seguimiento, lo más importante es lo de la necrosis y la pseudoprogresión, porque hay veces que evaluamos la enfermedad y queda la duda, pues, si en la resonancia, si son cambios por radioterapia o cambios de la cirugía o sigue habiendo enfermedad. Sí. Entonces, algo que les debe quedar a ustedes es que, uno, la clínica es muy importante. Si consideramos que por imagen la enfermedad está progresando, pero el paciente clínicamente está estable, no tiene deterioro neurológico, no hay más cefalea, datos de hipertensión intracraneal, entonces lo más probable es que sea necrosis o pseudoprogresión. Y la otra es que en estos pacientes, claro que las secuelas que pueden dejar los tratamientos a mediano o largo plazo es importante. No aplica solo para gliomas. Todos los pacientes que reciban radioterapia a cráneo, cuando es solo cráneo o son dosis altas, van a tener un déficit cognitivo. Entonces, si estamos hablando de pacientes mayores, pacientes con comorbilidades, pues obviamente ese déficit cognitivo va a ser más importante y también hay que tomarlo en cuenta al momento de ver algunos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, diagnosticar demencia vascular, Alzheimer en un paciente que tiene ese antecedente de un tumor cerebral o radioterapia cráneo. Ok. Bueno, ya pues hablado lo de la monitorización y pues de cómo debemos de valorar la progresión o no por imagen y por clínica, pasaríamos al glioma grado 3, el cual pues representa aproximadamente un 20% de los gliomas y 10% de estos van a ser astrocitomas anaplásicos y de un 5 a un 10% van a ser oligodendrogliomas anaplásicos y oligoastrocitomas mixtos. En cuanto al diagnóstico por imagen de los gliomas grado 3, del anaplásico, del astrocitoma anaplásico, va a tener bordes poco definidos con una intensidad de señal heterogénea en T1 y T2 y frecuentemente realzan a contraste, pero no de forma tan intensa como lo hace un glioblastoma. Los oligodendrogliomas anaplásicos van a presentarse hiperintensos en T2 e hipointensos en T1 y a menudo están calcificados. El realce es menos frecuente y cuando se presenta es típicamente débil, ¿no? Pues vemos que por imagen pues también más o menos nos podemos dar una idea, aunque todavía no tengamos el diagnóstico definitivo que va a ser por histopatología. En cuanto a la anatomía patológica, pues histológicamente se van a clasificar en astrocitomas, oligodendrogliomas u oligoastrocitomas mixtos. Estos van a soler presentar la mutación IDH1 y se prevé cuando presentan esta mutación un crecimiento más indolente, es decir, van a ser pues un poco más benignos en cuanto a su comportamiento en crecimiento. Y como vimos, si este tumor tiene progresión o transformación a un glioblastoma, que sería secundario a un glioma grado 3, y tiene esta mutación, pues va a tener mucho mejor pronóstico, ¿no? También es importante buscar la correlación en cuanto a la pérdida de la heterocigosidad del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19, ya que es pronóstica. Se ha visto que aproximadamente en una serie de casos, 89% de los oligodendrogliomas presentaban codeleción de estos dos que les mencioné, 19% lo presentaban los oligoastrocitomas mixtos
mixtos y ningún astrocitoma presentaba esta codeleción. Y el presentar esta codeleción habla de un mejor pronóstico. Entonces, de los gliomas de grado 3, estamos hablando que el oligodendroglioma es el que va a tener un mejor pronóstico de estos tipos de gliomas grado 3, debido a la resección quirúrgica, seguida de radioterapia y temozolomida, como ya vimos previamente el esquema. La excepción presenta la ya les mencioné, ya que cuando presentan la codeleción se va a preferir quimioterapia del esquema PBC, que sería procarbazina, el CCNU y la vincristina, con duplicación cuando la quimioterapia con duplicación de la supervivencia en comparación a temozolomida de hasta 14.7 años, ¿no? Entonces sí es bien importante buscarles si tienen la mutación o no estos pacientes. La monitorización de estos pacientes, pues es bien importante tener en cuenta que van a tender a progresar a tumores de grado 4 y que el seguimiento por imagen, que sería una resonancia magnética básicamente igual que el caso anterior, 2 a 8 semanas posterior a la radioterapia o término de quimioterapia, y después cada 2 a 4 por 3 años, y después cada 3 a 6 meses de forma indefinida. En cuanto a los gliomas grado 2, estos pues también son astrocitomas, oligodendrogliomas u oligoastrocitomas mixtos, y van a constituir el 20% de los demás gliomas. Pero recuerden que histológicamente pues van a ser de grado 2 y no de grado 3, aunque sean de la misma estirpe histológica, ¿no? Aquí el diagnóstico por imagen, pues típicamente estos no real contraste y son hipointensos en T, intensos en T2 y presentan mayor heterogeneidad que los otros. Y en cuanto a la anatomía patológica, presentan con frecuencia la mutación IDH1, que ya les había mencionado, que es pues de mejor pronóstico. Y también lo mismo, cuando presentan del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19, van a presentar un mejor pronóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, aquí la resección va a ser lo ideal, dar todo el tumor. Si no existen marcadores de mal pronóstico, se prefiere la conducta expectante respecto a dar o no quimioterapia después de la resección quirúrgica. Y los marcadores de mal pronóstico van a hacer que el paciente sea mayor de 40 años, que tenga índice de proliferación elevado, cantidad importante de enfermedad residual y síntomas neurológicos de consideración. El fundamento de terapia es la demora de los efectos secundarios neurocognitivos del tratamiento, sobre todo porque pues estos se presentan en pacientes más jóvenes, ¿no? Y pues para tratar de afectarlos lo menos posible. Por eso es la justificación de reservar la radioterapia en el caso de que sean gliomas grado 2 sin datos o marcadores de mal pronóstico. La monitorización en este caso va a ser con resonancia magnética cada 3 a 6 meses, 5 años. Después de este periodo se va a necesitar solamente una resonancia magnética de forma anual. Es muy importante tener en cuenta que también estos gliomas, como los demás, van a tender a transformarse en tumores de grado superior. Por eso es importante dárselo y sobre todo estar pendientes de la clínica de estos pacientes. En caso de que se detecte el tumor y por X o por Y el tratamiento va a tomar tiempo en realizarse, como está sucediendo en la situación del COVID, es importante controlar rigurosamente al paciente por la posible aparición de nuevos signos radiológicos de transformación de este tumor, que es un grado 2, a un tumor de mayor grado. ¿Sale? Completamente como tratamiento, ¿no? Entonces aquí vemos que es cuestión de tiempo también.
Y en cuanto a los gliomas de grado 1, pues nos vamos a referir a los pilocíticos. Estos característicamente son de crecimiento lento, son circunscritos, quísticos frecuentemente y tienen su mayor frecuencia en niños y en adultos. Suelen presentarse o producirse en el cerebelo, en las vías ópticas anteriores y en el tronco encefálico. Se manifiesta con signos crónicos de disfunción neurológica relacionada con la localización, es decir, dependiendo de como vimos en la clase pasada. Y la hidrocefalia por obstrucción de las vías del líquido cefalorraquídeo. Pueden presentar déficit neurológico focal y casi nunca convulsiones. En cuanto al diagnóstico por imagen, suelen ser tumoraciones circunstanciales y suelen presentar un componente quístico y un nódulo que refuerza intensamente con el contraste. Tienen asociación importante a la neurofibromatosis tipo 1, por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando están asociados a la neurofibromatosis tipo 1, tienen un fenotipo menos agresivo, por lo que suelen tratarse de forma más conservadora que la variedad esporádica o de novo. Los esporádicos se asocian a cambios moleculares en el gen BRAF, asociándose a un fenotipo clínico pues menos agresivo cuando se asocian a este gen, ¿no? Y pues entre 50 y 60% de los tumores van a tener cualquier localización, 80% van a ser cerebelosos, ¿no? Vemos que va a ser suficiente. Los que son esporádicos, que no tienen una relación con la neurofibromatosis tipo 1, el tratamiento de es potencialmente años mayor al 80%. Cuando son tumores irresecables, la quimioterapia y las cirugías citorreductoras se van a preferir como tratamiento primario para demorar la radioterapia y pues los efectos cognitivos debidos a ello. La monitorización en estos, pues resonancia magnética, una cada 3 a 6 meses, por un periodo de 3 a 5 significa el seguimiento, porque a pesar de la resección quirúrgica total, estos tumores. Otro tumor maligno del sistema nervioso central es el ependimoma, el cual puede ser grado 2 o grado 3 en cuanto a cistología, ¿no? Y pues a mayor grado, pues mayor potencial de malignidad, ¿no? Mayormente agresivo. Más o menos 5 al 8% de los gliomas se producen en todos los grupos de edad, pero es más frecuente en los niños. Y típicamente, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Estos típicamente se van a presentar a lo largo de todo el sistema ventricular, pueden afectar el cuarto ventrículo, ventrículos laterales, el acueducto cerebral o incluso la médula espinal. Es decir, van a afectar todo el sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo. Y pues pueden tener síntomas muy varios. Como vemos que puede afectar todo este trayecto, pues los síntomas son dependiendo de la localización, pues. En cuanto al diagnóstico por imagen, estos van a ser hiperintensos en T2, hipointensos e isointensos en T1. La mayoría va a realzar el contraste y en niños típicamente se localizan en fosa posterior. Adultos y pacientes con neurofibromatosis tipo 2, que parezcan la neurofibromatosis tipo 2, que van a ser los que más se van a asociar al ependimoma, pues van a tender a producirlo cuando tienen la neurofibromatosis tipo 2 a lo largo de toda la médula espinal, ¿no? Rara vez van a ser supratentoriales. En caso de que suceda esto, pueden ser intraparenquimatosos o intraventriculares. A menudo van a recorrer las vías del líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas. Por ello es que aproximadamente de un 10 a un 30% presentan enfermedad diseminada. Es decir, presentan como metástasis en gotas en toda la médula espinal. Entonces es importante siempre que encontremos un tumor
de localización y características sospechosas de un ependimoma, realicemos imágenes de todo el neuroeje en búsqueda de que no exista enfermedad discal, ¿no? Sobre todo si va a estar asociado a un paciente con neurofibromatosis tipo 2. En cuanto al tratamiento, pues la extensión de la resección quirúrgica es un factor pronóstico importante. Estos van a tender a recidivar con frecuencia, por lo que se recomienda la radioacción focal del lecho tumoral. Y en el caso del cefalorraquídeo, la radiación todo el neuroeje puede proporcionar beneficio. Los niños tienen peor pronóstico, sobre todo por la radioterapia, ¿no? Les va a traer mayores secuelas si están todavía en desarrollo neurológico. Y la recidiva suele ser el sitio del tumor original y suelen presentar un grado histológico similar. Y las tasas de supervivencia van aproximadamente del 40 al 50% en los adultos. Y eso sería. Ok, gracias, René. Doctores, ¿dudas, preguntas? Si les pregunto en el examen 5 riesgo de cáncer del sistema nervioso central, ¿les quedará claro? ¿O nos quedamos con todas las controversias de lo que se ha asociado? Eso es una cosa y la otra es más asociación, ¿no? En sí, el único factor de riesgo que ha sido reconocido por la Asociación de Investigación en Cáncer ha sido la radiación. Como es el que más representa riesgo, aproximadamente un 50% de tener una tumoración secundaria en el sistema nervioso central, y el tener tomografías, ya 2 tomografías, ya implica también un riesgo, ¿no? Y los síndromes genéticos. Y los síndromes genéticos, claro. Sí, sería otro Sí, que que ya también está un poco más claro. Que Sí. ahí hay ya un riesgo Sí. directo. Ok, muy bien. Gracias, René. ¿Cuál es el tema que sigue, doctores? Cáncer de piel, pero ¿me pueden dar la dirección para accesar en computadora? Ok, Andrea. No, lo que les hay que dejar, doctores. Entonces, continuamos Bueno. mañana, por favor, y ya comenzamos con lo siguiente, con lo de piel. Oh, Cuídense. Igual. puede ser.